CXO Community. CXO Community. Bueno, el primer panel, el principal de esta jornada, se inició con una iniciativa de Checkpoint, donde, ¿cómo se llama, Karina? Hacker to Hacker, no, Hacker to CIO, una iniciativa que empezó en Brasil, se va a replicar en Cancún en noviembre o diciembre, los primeros días de diciembre, y la idea era buscar opiniones de los que son la parte ejecutiva, que es de Carlos Tate, ahora les voy a presentar a Carlos Tate para el resto del grupo, y de Iván para acá es el grupo de los hackers. ¡Wow! Chau, qué compromiso. Es bastante traje de casualidad, ¿no? Claro, falta la eco party acá, que la cruzábamos todos. Claro. Y la idea es interesante, y todos recibimos un ida y vuelta de feedback muy interesante, donde ¿por qué no nos juntamos y empezamos a ver diferentes puntos de vista? Yo quiero presentarlos a cada uno. En primer lugar voy a empezar del medio para allá, que es Carlos Taques, ingeniero Carlos Taques, director general de Seguridad Informática en el Poder Judicial de la Nación. Les voy a pedir, como somos muchos, si levantamos casi de la mano, Carlos Taques, para que lo sepan, porque pusimos los cartelitos, pero están ahí medio mezclados. ¿Sí? Ahí está. Martín Angeletti es ex CEO de Tipo IT, ex CEO de MG, ahora es actual CEO y cofundador de Andimol. Martín. Oscar Mato, Comodoro de Seguridad Informática de las Fuerzas Aéreas Argentinas. Oscar, bienvenido. Patricio González Keiliti, gracias Patricio, yo sé que hiciste un montón de cosas para poder estar acá. Es el CISO, y vamos a hablar de eso particularmente, el CISO de Volkswagen Argentina. Y en el último está Guillermo Marro, que es director de Seguridad Informática de la Dirección Nacional de Sistemas de Identificación Nacional Tributaria y Social. ¿Está bien dicho? Dependiente del Consejo Nacional de Coordinación y Políticas Sociales. Ahora vamos de acá para allá. Francisco, empiezo con Francisco. Francisco Mato es director de Infobyte Security Research. Ezequiel Salis, bien conocido por muchos de ustedes, director de Investigación y Desarrollo en Root Secure. Está Nicolás Weissman, es Regional Manager en Immunity. Iván, ¿sí? CTO de Core Security Technology. Nos falta Mariano, que todavía no llegó, pero está por caer. Mariano Núñez, Dicroce, que es director de Onapsis. Bueno, no sé cómo quieren empezar a arrancar, pero yo tengo algunas ideas como para, si alguien empiezan a definirse, no digo que estén indefinidos, digamos, pero empiezan a definirse, ¿qué es un hacker? ¿Qué es un hacker? ¿Qué es la función de este grupo que tenemos acá primero? ¿Cuál es la razón de ser de ustedes? Chao. Complicado. Me olvidé un pequeño detalle, no es para poner un compromiso, pero está siendo transmitido para toda Latinoamérica la jornada. Así Hola, que... Latinoamérica. No, nada más que hacer la excepción que el tema, el nombre hacker es un poco controversial y generalmente tiene connotaciones negativas. Yo, si me hubiesen dado a elegir entre qué mote nos ponían del grupo, me hubiese gustado más investigadores de seguridad, quizás de seguridad ofensiva, si queremos llamarlo de esa forma. Pero hackers hay muchas definiciones, cada uno tiene la propia y posiblemente hay foros hablando de cuál es la diferencia entre una y otra que no viene a... Yo creo que el punto sería tratarlo más desde el punto de vista como investigadores de la seguridad informática en la parte ofensiva, ¿no? por eso me recalcó Ezequiel, yo soy director de investigación y desarrollo, no soy hacker. No, está bien, no, porque por ahí es algo que por ahí común la gente y nos pasa, quizá dentro de las compañías, no sé qué opinás, Oscar, Carlos, perdóname, dentro de las compañías, el hacker, ¿cómo es visto? Esa palabra de hacker en sí. En general tiene connotaciones negativas. Sí, tiene connotaciones negativas. Lo mismo que, ahora ya voy específico, que es la actividad. Cuando nosotros hacemos testeos, suena tan feo, penetration test. Sí, suena complicado. A mí me suena horrible, pero aparte trato de hacer una similitud con la vida diaria de cada uno. ¿Cuántos de ustedes llamarían a ladrones para que prueben la seguridad de la puerta de calle? Yo no lo haría. Si tengo fallas, le hace vulnerabilidades, trataré de
de solucionarlas lo más íntimamente que pueda. Entonces, volviendo al ejemplo, hacker es aquel, según las miles de definiciones que encontramos, es aquel que entra sin permiso a tu intimidad informática. Está el que entra sin permiso y aquel al que le permitís que testee tus debilidades. Eso es lo que entiendo que quiere decir él. Ah, bueno. ¿Usted qué opina? Que en realidad a mí me parece que hacer foco en la palabra no tiene mucho sentido. Hacker es también Linus Torvalds, que hizo Linux y que en realidad de seguridad entiende bastante poco y tiene opiniones bastante, digamos, controversiales sobre qué es la seguridad informática y cómo implementarla en un sistema operativo. Hackers son Steve Jobs y Steve Wozniak, que se dedicaron a vender, antes de hacer Apple, dispositivos que permitían hacer llamadas de manera ilegal o tal vez ni siquiera ilegal, porque en el momento era todo muy difuso y, digamos, el uso de la palabra tiene connotaciones en algunos casos positivas, en otros casos negativas. Positivas en el sentido de que se la cataloga hacker a la persona que tiene un interés por la tecnología y por hacer con la tecnología cosas, o usar la tecnología para cosas para las cuales en general no se espera que o no se supone que se pueden usar. Pero es nada más que una palabra, y lo que me causó gracia de tu pregunta es que eso en realidad no define una persona. Cualquiera puede ser hacker o puede ser plomero. Lo interesante es para qué es lo que hace con eso, y que es, creo que lo que nos interesa acá, las habilidades o los intereses que tenemos todos nosotros, para qué sirven, para qué podrían servir y para qué sirven. Okay. Hablamos de la motivación. Yo, en el ida y vuelta que tuvimos de correos electrónicos, diferencié el grupo, cómo diferenciar el grupo investigador y el otro grupo es el grupo gerenciador. ¿Sí? Vos, Martín, ibas a decir algo. Sí, no sé si se escucha bien. Me gustó mucho lo que dijiste vos, Carlos, y sí, es difícil pensarlo en la vida práctica cuando alguien va a llamar a un ladrón para que pruebe si puede entrar a su casa. Pero sí es muy cierto, y yo lo he hecho, de contratar equipos que vengan a hacer intrusión y que vengan a detectar y a ver si pueden bajar a tierra cuánto es el problema que tenemos. ¿Y por qué esto es importante? Es importante por un motivo muy particularmente importante, que es, yo tengo que vender en la compañía primero que hay un problema. Y esto no es muy sencillo de hacerlo, porque a veces es muy difícil hablar de seguridad sin entrar en una paranoia. ¿Sí? En empresas más chicas, muchas veces el dueño piensa que todos los están robando. No solo los que trabajan con ellos, sino los proveedores, absolutamente todos. Sí es muy importante que esto sea una acción sistémica, que esté respaldado por conocimiento que sea objetivo y no opiniones. La opinión de que me están robando, de que están enviando información distinta de precios a mis competidores existe, está siempre ese leakage de información, no se va a detener, y los empleados cuando estén más contentos, y creo que existe una estadística alrededor de eso, o mejor aún, cuando estén bastante más descontentos, tendrán mucha más factibilidad de que estén compartiendo ese tipo de información. Lo más importante de vender el problema primero es que al reconocer que existe un problema nos estamos poniendo en el mismo lugar. Si yo les vengo a vender algo que ustedes no creen que tienen como problema, es imposible que me lo compren. Entonces, cuando yo voy al directorio, al board, a decir hay un problema de seguridad, voy primero a decir, señores, tenemos un problema, ¿quieren que hagamos algo juntos para resolverlo? Incluso complementando la posición que dio recién Martín, hay un tema que creo que tiene que la organización, la empresa tiene que ver no solo si quiere contratar de afuera quién, o un organismo, una empresa, alguien que le haga la intrusión y ver qué falta de seguridad tiene, sino si ella misma quiere también capacitar a su gente para hacer estos testeos. El problema vuelve a ser el mismo. En la seguridad hay una línea
delgada, que es cuando quien está haciendo un análisis de seguridad realmente va a trabajar a favor de uno, o si no hay un buen convenio de confidencialidad firmado, esa persona puede pasar a hacer una contra mismo para uno. No solo contratando a alguien de afuera uno va a decir, y eso yo nunca lo haría, sino mismo la gente de uno. ¿Cuántas veces el problema es interno? Uno capacita, lo forma para hacer esos test de intrusión, y después el problema es la persona se fue o está disconforme y generamos un problema interno. Entonces creo que hay que analizar el tema de ver si lo contratamos de afuera, si lo formamos a nuestro personal, y después dar los lineamientos para que esa persona no desconfiemos de esa capacidad que tiene. No nos olvidemos que normalmente los problemas de seguridad, el porcentaje más grande es interno. Sí, ahí dijiste algo donde el confiar en las personas, el confiar en lo conocido, porque cuando uno habla de cosas desconocidas, que seguramente van a empezar un poquito a explicar el grupo de los chicos, hay un montón de cosas que desconocemos, que están pasando. Nosotros como gerenciadores por ahí no lo estamos viendo. Guillermo, ¿qué vas a decir algo? Sí, yo quería agregar que tal vez lo que nos diferencia a los muchachos que están de aquel lado, de los que estamos de este lado, es que nosotros trabajamos primordialmente para disminuir riesgos, mientras que ellos están trabajando más en el lado contrario, que es precisamente exponer, descubrir y mostrar públicamente los riesgos a los cuales están sometidos distintas organizaciones. Pero eso no quiere decir que seamos enemigos, al contrario, tenemos que trabajar coordinadamente. Creo que es parte de lo que vos querías discutir, porque nos necesitamos unos a los otros, claramente. Claro, lo que quiero plantear ahora, y ya que tiene el micrófono, ¿cuál es la necesidad que los motiva de este lado? Porque yo cuando lo escucho a usted en carne propia, vivo el día a día, ver a negociar un presupuesto, cómo vender cosas, pero a ustedes, ¿qué es lo que están motivando? ¿Por qué armaron? Cada uno son emprendedores, son dueños casi de sus empresas. Creo que los 5, a diferencia de nosotros que somos gerenciadores, y trabajamos dentro de una empresa, ustedes son emprendedores. O sea, o son dueños, son socios de alguna manera de parte de la empresa, ¿verdad? En todo caso, ¿no? Iván, Francisco, sí. El perfil de emprendedor es totalmente diferente. ¿Cuáles son las necesidades que ustedes ven por hacer lo que hacen? Yo creo, hablo por mí, pero me parece que esto se comparte un poco. Cada uno de nosotros que empezó de este lado, llamémoslo así, como lo estamos llamando, parecemos lado bien, lado pero... No, a ver, de un lado y del otro. Hay uno que es un lado blanco y otro que es gris, que todavía no lo sabemos. Lo hacemos particularmente porque nos gusta. Creo que la motivación principal de trabajar en seguridad y todo lo que es la parte de investigación y demás, tiene una motivación muy fuerte de estar en algo que realmente te guste y no tomarlo como un trabajo más. De hecho, creo que a muchos de nosotros cuando empezamos en esto, hasta nos llamaba la atención que, bueno, hago lo que me gusta y además me pagan por hacer lo que me gusta y esto me permite crecer. Y creo que un poco lo que veníamos hablando anteriormente de las necesidades de un lado y del otro pasa por un tema de comunicación. Me parece que realmente hay que trabajar, porque creo que si bien cada uno de nosotros estamos en roles distintos dentro de lo que es seguridad de la información, creo que se complementan muy bien. Y de hecho hay casos que son bastante representativos, que como con el tiempo, con la formalidad, con las metodologías, algunas de las prácticas que antes eran impensadas desde el punto de vista de que un CISO pueda contratar, hoy sí son contratadas. Por ejemplo, el test de intrusión o los test de penetración, que básicamente hace 25 años atrás, que alguien te diga, puedes tratar desde afuera emular a un atacante para verificar la seguridad de tu empresa, podía parecer como alguien que básicamente decía, voy a contratar a un ladrón para ver qué nivel de seguridad tiene la seguridad física en mi portón. Hoy por hoy forma parte de las recomendaciones de los estándares internacionales, hay metodologías, se están formalizando, hay herramientas que ayudan a realizar este tipo de trabajos y son buenas prácticas consideradas dentro de la seguridad y es algo muy tradicional que durante el día a día de nuestro trabajo se nos soliciten presupuestos para realizar este tipo de trabajos, cosa que antes eran totalmente impensadas. Sé que vos decís que ya las normativas recomiendan un asesor de investigación externo. Recomiendan de alguna manera las prácticas de relevamiento de la seguridad por un tercero y bueno, obviamente hay un montón de metodologías y tipos de análisis de seguridad que después habrá que ver cuál cuadra en cada uno. Yo en mi caso particular no me dedico al research o al análisis de vulnerabilidad, sino que estoy más bien del lado del análisis de la seguridad, de realizar todo lo que es el análisis de seguridad, los test de intrusión y demás. Sí.
No sé si uno quiere aportar. ¿Le puedo preguntar algo de otro tipo? Sí, obvio, yo estoy acá. Hackearme la red cuando vinieron a hacer este tipo de trabajo. Yo quisiera saber ¿Cómo haces? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Perdóname. Tardamos 15 minutos en hackearme la red cuando vinieron a hacer esto. Yo quiero saber cómo hacen. Vienen con esa laptop que explota, se mueve así, conectan y empieza a Es un hackeo controlado igual, ¿no? Pero Yo quiero hacer una pregunta, que es quizás la pregunta que relacionada con lo que le había dicho hace un ratito, es ¿cuándo nos queremos enterar que nos entraban a la red o no? Digo, porque ahí está el vínculo entre la parte, llamémoslo, ofensiva o intentando gerenciar la defensa de su red y la parte en la que hacen un testeo externo. La pregunta es, ¿cuándo nos queremos enterar de que entraron a nuestra red? Sí, nos queremos enterar con un informe de un profesional o nos queremos enterar con el hecho consumado. con el hecho consumado. Claro, cuando hay plata que no está o cuando hay información que fue liquidada, lo que sea. Ahí está yo creo, la conjunción entre la parte defensiva y ofensiva, ¿no? A nivel profesional. Es cuando la parte ofensiva es nosotros emulamos o mostramos los distintos riesgos, inclusive hasta podrías decir que creamos nuevos riesgos, pero esa creación de nuevos riesgos simplemente es, como la palabra dice, descubrir. Eso ya estaba. La palabra descubrir significa que estamos obteniendo algo o sacando algo a la luz. Y sacar algo a la luz no quiere decir que nosotros estamos inventando la vulnerabilidad. Todo lo contrario, nosotros estamos sacando a la luz. Eso quiere decir que cuando alguien saca a la luz una vulnerabilidad, quiere decir que ya existía. Y que ya existía quiere decir que, si estamos hablando de Internet y de las millones de personas que hay en Internet, que alguien ya potencialmente ya podría haberla atacado sin que nos demos cuenta. Ahí está el punto de la seguridad defensiva y ofensiva. Claro, no vas a descargar un agujerito. Estás descubriendo los agujeritos que tiene tu seguridad. Me parece que lo que tenemos es una perspectiva y una percepción distinta de las cosas. Como él decía, vos podés encontrar una debilidad en un software que, si bien ya existía, alguien la encuentra, o dentro de algún dispositivo, la funcionalidad, que puede ser por ejemplo un iPod de escuchar música, en algún momento también se empezó a utilizar para tomar información de la compañía y sacarla de la compañía. Entonces, ese tipo de percepciones son las que quizás estén más de este lado y que mostrándolas de aquel lado también permiten que el otro lado tome algún tipo de control o aplicar algún tipo de control para esto. Yo quiero volver al tema de si hacer pruebas de intrusión o penetration test o no está bien o no, si hay que hacerlo o no, para señalar que esa es una discusión que ya ha quedado, digamos, saldada. No solo se recomienda en regulaciones, sino que se obliga a que se dé un requerimiento de ciertas regulaciones. Es una buena práctica, pero aparte es un requerimiento puntual. Para estar en regla con PCI hay que hacer pruebas de intrusión, no es una opción, digamos. Y en ese sentido también quiero hacer referencia a lo que decía sobre arreglar las cosas o mitigar riesgos. Es muy difícil mitigar riesgos que no se conocen. O sea, para arreglar algo hay que saber qué es lo que hay que arreglar, hay que buscar el problema, hay que identificar los problemas para poder arreglar. Parte de las cosas que hacemos nosotros, creo, tienen que ver con eso, con identificar problemas y con tener una visión distinta sobre cómo identificar problemas y cómo hacer seguridad en una organización. No puramente defensiva, sino teniendo la visión de lo que podría ser un atacante y de los problemas que podría encontrar un atacante, no con la intención de robar, sino con la intención de sacar esos problemas a la luz para que se puedan arreglar. Digamos, hay un montón de analogías sobre ladrones y puertas y ventanas y seguros y cosas del mundo físico que en el mundo virtual de las redes no mapean muy bien, no se trasladan muy bien a ese mundo. Pero haciendo analogías de ese tipo, uno podría decir también que si no verifica que funcionen sus puertas y cerraduras y llaves, etc., difícilmente alguna vez el seguro le pague algo cuando tenga problemas, o difícilmente puede impedir que le abran la puerta si no tiene cerradura y ese tipo de cosas. Si no se da cuenta que no tiene cerradura, el
problema es aún mayor. Estas cosas que estoy diciendo no son cosas que se están discutiendo ahora. Se discutían posiblemente hace 14 años, hace 30 años exactamente. El penetration test empezó a hacerse en el 74, 73, 74. Ya están saldadas esas discusiones. La cuestión ahora es cómo hacerlo. ¿Qué hace falta para hacerlo? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de herramientas? ¿Qué técnicas? Etcétera. Y eso, bueno, es una discusión más amplia. Bueno, yo voy a volver a la pregunta inicial, si gerenciadores versus arqueadores. Yo creo que la diferencia fundamental es que la posición nuestra es reactiva y la de ellas es totalmente proactiva. Proactiva buscando los límites, buscando los extremos, las debilidades. Ante el riesgo nosotros, todos en general, tenemos tres posibilidades. El riesgo, la debilidad, lo que sea. Las tres posibilidades son negarlo, no existe el riesgo, mitigarlo, decir, uy, trataré de que sea lo mínimo, o eliminarlo. Está en nosotros ver cuál de las tres opciones tomar. La de negarlo, bueno, ellos lo que hacen es ponernos en evidencia, che, que tenés una debilidad acá. La buena práctica sería decir, ¿cómo hago para eliminarla? ¿La puedo eliminar? La elimino, y si no la puedo eliminar, la mitigo. ¿Cuál es lo cambiante de esto? Es que es dinámico. Todos los días, cada minuto, él dijo que a los 15 minutos le habían hackeado el sitio. Bueno, lo que yo hoy tengo seguro, hoy, cuando vuelvo a mi oficina, quizás ya no estaba tan seguro. ¿Por qué? Porque tenemos la comunidad de la nube, que puede estar en este momento, alguno de ellos encontrando una debilidad, una falencia siempre. En grandes organizaciones como la que yo, digamos, no manejo, necesariamente sus cosas, administro esa parte, tenemos 1 millón de vulnerabilidades y desconocimientos. Yo desafío a cualquier CEO, cualquiera que me diga cuántos sitios publican, y verán que los sitios que saben que publican no son los sitios que se publican. Eso no es así. Bueno, antes que nada, perdón por llegar tarde, se me complicó un poco venir desde el sur. Quería acotar un poquito lo que estaba comentando del tema del riesgo, ¿no? Y que es algo que por ahí me toca bastante de cerca. Yo en particular estoy bastante dedicado a que es investigar vulnerabilidades en SAP, en software SAP. Y creo que hay otra opción, digamos, más allá de mitigar el riesgo, digamos, o de hacer que no existe, que es aceptarlo, ¿no? Aceptarlo y asumirlo. Así que es algo que muchas veces ustedes hacen y me parece totalmente válido. Y yo me he encontrado, por ejemplo, en mi experiencia personal, que el problema donde la gente dice, no, mi SAP es seguro o mi sistema X es seguro, y mi objetivo, digamos, como investigador, no es decirle, no, es inseguro y tenés que contratarme para que te lo pruebe. O sea, creo que pasa por los riesgos que existen, porque una cosa es decir, mi SAP es seguro o mi sistema es seguro, si yo sé cuáles son los riesgos, y otra cosa es decirlo si no sé realmente a qué me estoy exponiendo. Entonces, para mí es perfectamente válido que un manager me diga, sí, perfecto, están todos estos riesgos, los acepto, los asumo como parte de mi evaluación de riesgo y puedo convivir con ellos de esa forma. El problema creo es cuando se da, cuando comentaban los chicos, Nico, Iván, que uno no conoce a qué está expuesto y uno conoce a qué se está enfrentando. Entonces creo que es una situación de despareja de poder, digamos, entre los atacantes y el lado de la defensa, y por eso creo que es un poco lo que nos motiva más allá de la diversión y que nos gusta es un poco va relacionado con eso. O sea, es decir, este es el riesgo, esto existe y no es que lo inventamos nosotros. Existe, estaba ahí y alguien lo puede estar explotando. Vos decidís si lo querés asumir o no. Vos decís que la parte del CSO evalúa riesgo de lo conocido. Y el valor agregado que le pueden dar a ustedes es, che, hay otra capa de conocimiento que ustedes no conocen. Exactamente. Justamente como es tan dinámico y es tan amplio el tema, es imposible que alguien tenga, digamos, tener conocimiento especializado sobre todos estos temas. Con lo cual creo que ese es el aporte que hacemos nosotros, decir, bueno, mirá, por ahí esto que no lo estabas viendo existe y es un riesgo de tal criticidad. Ahora, vos verás en tu evaluación interna cómo mapeás eso a tus necesidades, si realmente lo atacás y lo tratás de mitigar, o simplemente lo aceptás y lo tomás como parte de tu análisis de esa forma. Yo quería... Sí, justamente con ese tema lo que quería aportar es que uno de los desafíos que tenemos quienes estamos gerenciando la seguridad es
tratar de capacitarnos, capacitar a nuestra gente y ponernos al día de las diferentes realidades que está habiendo a nivel de seguridad. Ellos nos pueden ayudar, pero uno también, si vive en otra nube y no conoce nada, ni siquiera lo que ellos le digan puede servirle. O por ahí uno lo sabe, pero el personal que está con uno vive con, como él dice, no, esto es seguro, aquel no pasó nada. Boletines se pueden recibir 10.000 al día, es demasiada la información que uno puede leer, pero hay que saber qué es lo que está pasando en el día a día con cada una de las aplicaciones, de los elementos que uno tiene en su organización, y para poder pedirles a ellos la ayuda necesaria, porque si no, por más que nos digan, pasó esto, tenés tal vulnerabilidad, tenés tal cosa, uno no va a poder responder a las necesidades que tiene la empresa. Creo que ese es el gran desafío, estar al día o tratar de estar al día para poder interactuar con ellos, para poder hacer los requerimientos, porque yo también puedo pedir, vengan, hagan ustedes penetración, y no pongo ningún tipo de límite, no sé cómo lo tengo que hacer. Es decir, que es el desafío de la parte de quienes estamos gerenciando la seguridad o haciendo la defensa de nuestro sistema, para saber qué hay que pedir. No sé si fui claro con la idea. Me diste para hacer una pregunta después que hablé yo. Un comentario más sobre el riesgo, que es la cuarta opción, que también es una opción muy popular, sobre todo en las empresas que desarrollan y venden software, que es transferirlo. La cuestión es transferirlo a quién. Incluso esta es una opción válida, transferir el riesgo a otro, digamos, que se haga cargo otro. Incluso haciendo referencia a lo que decía el Comodoro, incluso si uno no está en otra nube y está al tanto de qué es lo que sucede y trata de estar, digamos, en contacto con la problemática de seguridad, hay veces que es muy difícil darse cuenta que hay riesgo que ha sido transferido a uno o que ha sido transferido a otro. No sé cuántos de ustedes leen en detalle, cada vez que instalan algún software o cada vez que están por comprarlo, la licencia de uso, el End User License Agreement, que es una cosa enorme y que básicamente dice, aparte de miles de cláusulas, hay una muy simpática que dice que este software se lo damos a usted sin ninguna responsabilidad, ni garantía, ni implica nada, y si le explotan la cara y no anda más, problema suyo, arréglase. Entonces, esa es una forma de transferencia de riesgo. Y ese es el software que estamos usando todos nosotros, porque digamos nosotros, los teóricos hackers, investigadores de seguridad o como quieran llamarlos, también usamos software, y de hecho está diciendo Hart, tenemos empresas o somos directivos o somos socios de empresas que en realidad no son empresas de la estratosfera o de otro planeta, tienen computadoras, tienen redes, usan software, pasa todo lo mismo, nos pasa lo mismo, digamos. Entonces, en lo que a mí respecta, esa también es una motivación para el trabajo que hacemos. Descubrir cuándo y dónde y de qué manera me pusieron una mochila, me siento como que me carga algo en la espalda y no sé realmente qué es, descargar un poco y descubrir esta cosa que tengo instalada en mi computadora, cuántos agujeros tiene, no si tiene agujeros, sino cuántos y de qué naturaleza. Porque el que se tiene que hacer cargo después voy a ser yo. No puedo ir a quejarme con el vendedor a decir, me diste esto, ahora vení a arreglarlo vos y hacerte cargo y devolverme la plata y pagame porque lo tuve que arreglar solo. Entonces, la transferencia de riesgo también es un tema que es una cuarta opción que es relevante. Así que ibas a decir, sí, yo quería volver un poco, que es importante que estemos hoy, digamos, estos dos mundos conversando y que se dé esta charla, y que existen los puntos de encuentro para este tipo de conversaciones. Por ahí pasa mucho en conferencias de afuera, que son conferencias técnicas, donde se ve la gente técnica y además se ven los directivos a la par yendo a charlas técnicas, y es interesante que eso pase porque, digamos, es un riesgo que después puede recaer sobre esos directivos. Y lo que pasa mucho acá en Argentina, en Latinoamérica, que se va a conferencias en donde
tenés a una persona que te muestra un problema y la solución a ese problema, o la caja, o te vende la solución a ese problema. Y no es muy importante, no es interesante eso porque no te llevas nada. Entonces es importante buscar esos lugares donde se pueda comunicar estos dos puntos, se puede decir eso. Tengo una pregunta porque repetimos, Penetration 3, análisis de riesgo, pero ¿podrían nombrar así escuetamente, sin tanto explicación, cuáles son las actividades que realizan ustedes en cada una de sus empresas? Porque si no, reclamamos lo mismo, Penetration 3, y es bueno saber cuál es el abanico de actividades que uno realiza. ¿Te parece empezar, o Mariano? Bueno, yo soy director de la empresa Napsys y estamos especializados en lo que es seguridad de sistemas ERP, básicamente SAP, Oracle Suite, JD Edwards, y básicamente lo que hacemos es todo el día estar buscando vulnerabilidades en estos software con el objetivo de que damos servicios de consultoría de Penetration Test, entonces nuestro objetivo es poder demostrarle a los clientes cuáles son sus problemas de seguridad específicamente en estos sistemas y ayudarlos en la parte aplicativa y de sistemas de aplicación de negocio crítica, digamos, y ayudarlos a justamente elevar el nivel de seguridad en esta línea. Por mi parte soy el director de Infobyte y bueno, brindamos servicios de Penetration Test y lo que sumamos, lo que estamos haciendo es viviendo también la parte de seguridad física, o sea, ver todo como un núcleo donde además de poder hacer un Penetration Test, poder analizar la parte física y ver qué fallas tenemos ahí, porque por ahí invertimos un montón de plata en una caja o en un área para analizar y tenemos una cerradura de $3. Entonces, pero ¿esto qué es? ¿Un test de vulnerabilidad, pero físico? ¿Vos pasan por la puerta? Claro, por ejemplo, ver acceso, así más. Ver cómo puedo acceder a una empresa y por ahí ver los puntos de acceso públicos. Por ahí es más fácil entrar caminando a una oficina y conectar en un patch o en un acceso, un equipito que después me conecto por 3G. Y uno por ahí invirtió millones en equipos, en firewalls, etc. Y estas cosas no están viendo. No te veo como el hombre araña, digamos. Pero por ahí viene el tema. No sabes lo que pasa. No sabes lo que pasa. ¿Por qué? Tiene por otro mucha lado, razón. Tiene mucha razón. Lo de la En vulnerabilidad los física. públicos existen bocas que a lo mejor están sin uso, pero activas. Y si están activas, la red no es capaz de detectar quién está accediendo por ahí. O sí, o como muchas veces lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema de cámaras excelente que pagamos millones, etc. Y levante la mano quien no pasó algún siniestro o algo y cuando va a ver las cámaras se da cuenta que no sirve para nada, que apuntan para otro lado, que los píxeles, etc. Bueno, es un poco sumar esos dos mundos que tienen que ver, o sea, no puedes ver la parte de seguridad de la información sin la parte física. Creo que es importante. Bueno, básicamente un poco lo que también los chicos realizan. Nosotros no realizamos análisis de vulnerabilidades sobre ningún tipo de plataforma, sí realizamos análisis de seguridad y tratamos también de realizar análisis de riesgo y tratar de unir estos dos mundos funcionales y técnicos para tratar de llevar todo lo subjetivo que puede haber a algo más objetivo, es decir, tratando de medir cómo determinado tipo de ataque puede impactar en una organización, no desde el punto de vista general, sino habiendo analizado el riesgo de esa organización para tratar de medir más objetivamente el nivel de impacto. Creo que puede llegar a ser mucho más productivo. Por otro lado, también en lo personal, creo que conjuntamente con otras personas que están acá, tratamos de llevar todo lo que es esta visión a otros mundos, que tienen que ver quizás con mundos que no estén dentro de lo corporativo, sino más bien escuelas, chicos, padres y demás, tratando de transmitirles los riesgos a los que se exponen en el uso de estas tecnologías, y creo que lo más difícil de desarrollar es el lenguaje coloquial para hablarles. Tratar de todo este conocimiento técnico que nosotros tenemos, tratar de llevarlo al entendimiento del perfil al cual estamos apuntando. Creo que ya sea un CISO que tiene un perfil más gerenciador y más de gestión y más de management, también tenemos que apuntar a hablarle como nos entienda, ya sea un chico de 7 años que está empezando a interactuar con el mundo web, o ya sea un padre que tiene 2 hijos adolescentes con ciertos comportamientos que pueden llegar a traer algún tipo de problemas. Entonces, también lo que tratamos de buscar, y esto lo hacemos entre todos en general, es la manera de visualizar todos estos riesgos, no solamente un software, sino a cómo impactan en una sociedad. Así que bueno, paso el micrófono. Bueno, yo trabajo en una empresa, se llama Immunity, que hace educación, tiene investigación, hace consultoría, que así lo llamamos nosotros, que es toda la parte de penetration test,
auditoría de código fuente y de binario en búsqueda de errores de seguridad y demás. Y tenemos un producto que es posiblemente un producto que usan los consultores para atacar sus redes, que se llama Canvas, que es un producto que permite hacer penetration test y que y para ello desarrollamos módulos de ataque y demás. Sí, yo trabajo en Core Security, es una empresa que soy el CTO y uno de los fundadores. Eso se fundó en Argentina en el 96, más o menos, o sea, hace bastante tiempo, soy más viejo de lo que parezco. Le doy la dirección técnica a la empresa en todo lo que respecta a la tecnología, desde las técnicas que utiliza el equipo de servicios de consultoría que empezó desde el 96 hasta la fecha haciendo penetration test, auditoría de código fuente, auditoría de binarios, análisis de seguridad, etcétera, capacitación, etcétera, hasta nuestros productos que a partir de más o menos el 2002 a la fecha hemos desarrollado y vendemos un producto que se llama Core Impact para hacer penetration tests. Es un producto que compran empresas de todo calibre, pero principalmente de gran calibre, incluyendo consultores, pero hablamos de cosas como no sé, la NASA o Citigroup o la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército de los Estados Unidos, digamos, General Electric, grandes empresas que, a esto me refería cuando decía la práctica de penetration test, incluso el software para hacerlo uno mismo como parte de un equipo de seguridad de una red corporativa, es una cosa que ya está aceptada y ya está en uso. Lo mismo sucede con el software que hace Immunity, con algunos otros y con lo que trabaja Mariano. No solo está aceptado como práctica de consultoría, está aceptado como algo que se tiene que hacer uno mismo. Hay software para hacer estas cosas que se está usando hoy por hoy en infinidad de lugares. Nosotros en el 2002, cuando empezamos a hacer este software y a venderlo, teníamos, digamos, esta misma barrera inicial de aceptación y este mismo tipo de discusiones. A lo largo de los años las cosas se fueron como aceptando un poco más y ahora es algo más aceptable. Me gustaría al grupo de CCO, empezando por Patricio, que vos sos el CISO, y explicar por qué las funciones CISO, no qué actividades hacen desde afuera de investigación y demás, sino cómo dirige tu equipo de trabajo, cómo estás conformado. Y después para darme pie, después para preguntar, y si ocurre un delito, ¿cómo estamos preparados nosotros? Bueno, yo soy el CISO de Mobile, mi función es garantizar la seguridad de la compañía. No tengo equipo de trabajo, tenemos todos los servicios de seguridad terciarizados con distintas empresas. Vos no dependes del CEO, del gerente de sistemas. Yo dependo del CTO, de tecnología. El CTO. Y el CTO depende del CEO, así es un farmaco de manager. O sea, vos equipo de trabajo no tenés. Directamente no, o sea, tenemos terciarizado, trabajo en seguridad. Bien ejemplo de gerenciamiento de servicios. Gerenciamiento de servicios, exactamente. Guillermo, ¿tu equipo de trabajo? Sí, antes de responder tu pregunta, quería hacer un comentario sobre algo que mencionó Iván, que me parece que es fundamental, por lo cual te sugeriría para próximos eventos de esta naturaleza abrir a un tercer grupo que incluya a la gente que desarrolla software. Vos compras un coche y tenés garantía, vos compras software y no tenés ningún tipo de garantía. Entonces, parte de esta figura, que probablemente es un triángulo o un cuadrado, además de estos dos vértices, digamos, que se tocan en algún punto, hace falta la comunidad de desarrolladores, porque las academias forman programadores sin conciencia de seguridad. Y seguimos repitiendo errores en programación que se conocen desde hace 25 años atrás. Entonces, me parece que hace falta una fuerte concientización en la comunidad académica, corporativa, en educar a sus programadores a hacer código seguro. Me parece que eso no está resuelto ni mucho menos. Más que interesante, ¿verdad? Volviendo a lo que preguntabas, yo tengo un grupo de trabajo bastante grande por ser Argentina y por ser gobierno nacional. Tenemos un grupo de 6 personas dedicadas exclusivamente a seguridad. Nosotros tenemos, esto no es gratuito, nosotros tenemos un escenario de riesgo bastante severo porque básicamente manejamos datos ajenos, no son nuestros, con los cuales el compromiso que tenemos es
muy serio. Nosotros tenemos alrededor de 1.300 bases de datos de organismos nacionales, provinciales y municipales, y te imaginas que un solo desliz podría significar que ese índice dedique a otra cosa, digamos. Entonces tenemos, ya te digo, un grupo de 6 personas cumpliendo distintos roles. También contratamos servicios en empresas como los colegas aquí presentes. Contratamos generalmente anualmente un par de test de penetración. Tratamos de rotar las empresas para tener una visión diversificada de los auditores externos. Y tenemos también gente interna que está haciendo otro de los servicios muy importantes, que es el tema de auditoría de código, por esto que mencionaba. Digamos. Es decir, el lugar, digamos, el test de penetración para la gente que no está en el área es un test de caja negra, donde solo se alcanzan a detectar vulnerabilidades que se pueden vislumbrar externamente. La auditoría de código es un servicio un poco más exhaustivo, que es esa caja blanca, donde uno intenta descubrir los errores en su origen, en el código. Nosotros tenemos gente dedicada, interna nuestra, haciendo auditoría de código en todas las aplicaciones que tenemos. Bueno, en la Fuerza Aérea, el Departamento de Seguridad Informática depende de la Dirección de Informática y tiene como tareas principales, por un lado, generar las políticas de seguridad informática, no así de seguridad de la información. Para eso está el área de inteligencia, que es la que se ocupa de todo lo que es seguridad de la información. Por el otro lado, otra de las tareas es administrar los dispositivos de seguridad informática. En especial nosotros administramos lo que es el firewall, y el resto de otros dispositivos ya lo lleva otro departamento de la dirección. Y también prestamos apoyo a lo que sería el área de auditoría, que es la Inspectoría General de la Fuerza, prestando al personal para hacer las distintas auditorías en las distintas unidades de la Fuerza Aérea. Así que abarcamos, el personal desde mi punto de vista es poco, tengo unas 10 personas a cargo, necesitaría mucho más, teniendo en cuenta que la Fuerza Aérea está repartida prácticamente por todo el país. Y por otro lado, porque en cada unidad de la Fuerza hay un área informática, y esa persona tiene que estar a cargo de la parte de seguridad y la parte del día a día, del mantenimiento de los equipos. Así que la tarea del departamento es bastante amplia. Martín, como ex CEO y como... En nuestro caso era mucho más sencillo. La persona que estaba más vinculada con la infraestructura es quien diseñaba las estrategias básicas, y después eso se apoyaba y se aprendía, más que con una capacitación formal, mediante trabajos con empresas que se especializaban para hacer estos ataques, y a la vez aprender, documentar, generar estos procesos o políticas que luego se transmitían al resto de la compañía, porque quizás para nosotros el punto más fuerte estaba en la educación y la concientización de lo que le pasaba a los empleados de la compañía, y no tanto por una vulnerabilidad específica en un producto o en un servicio. Digo más, la verdad, la contraseña de los directores de la compañía, si el director se llama Eduardo, es Eduardo. Bueno, yo pertenezco al Poder Judicial, y como una constante en todos los organismos públicos, seguridad es un desprendimiento poco querido generalmente de la parte de informática. Afortunadamente me tocó a mí iniciar ese camino. Yo creé la Dirección de Seguridad Informática. Obviamente tengo poco personal para lo que tengo que atender, pero por lo menos tengo la presencia ya en toda la infraestructura tecnológica y de sistemas. Hay una cosita que quisiera remarcar, que es que el concepto general en nuestro país es que seguridad la hace cualquiera. Yo desarrollo mi software y bueno, después le pongo
alguna contraseña, algo y ya está. Eso es lo suficiente. Como bien dijo el análisis de caja blanca demuestra muchísimas veces que hay defectos de diseño en casi todos los software. Entonces, ese defecto de diseño después se arrastra a lo largo de la vida útil del software. Y es muy difícil corregir ese defecto si no se lo detecta, digamos, de origen. Nosotros contamos entonces con un plantel de gente que está revisando los desarrollos internos, incorporamos software externo también, lo compramos bajo un procedimiento licitatorio. No estoy muy seguro, en el caso genérico, pero en el caso nuestro estoy seguro que requerimos garantías de código. Esto significa que el que me vende un software se tiene que hacer cargo de lo que me está vendiendo. Son condiciones un poco particulares, diría yo, porque nosotros compramos también el código fuente, o al menos el acceso al código fuente. La infraestructura tecnológica nuestra está creciendo aceleradamente. Acá hay algunos que nos venden productos por ahí. Tenemos desde firewall, IPS, IDS, dispositivos de appliance de control de tráfico de correo, de tráfico de internet, en fin. Acabamos de construir un nuevo data center a imagen y semejanza del que tiene AFIP. En mi opinión, yo fui el gestor de todo eso, del cual me siento muy orgulloso. Yo creo que es mejor, más moderno y con mayores seguridades. Está ubicado frente a la Plaza Lavalle, en un área completamente céntrica. Y bueno, poco a poco estamos cambiándole la imagen al Poder Judicial para segurizar los datos que tenemos almacenados. De paso, quiero hacer un comentario para generar otra polémica. ¿Qué es dato y qué es información? Hace un rato hablabas del CINTIS y de la tenencia de base de datos de otros organismos. Existe una ley que ha dictado la Dirección Nacional de Datos Personales, el doctor Travieso, si no me equivoco, que obliga a la publicidad de todos los datos de los individuos, y el individuo, o sea, el individuo, yo, ustedes, tiene el derecho de reclamarle, primero de ver su dato, luego de que lo ha visto, tiene el derecho de reclamarle si hay algún error sobre los datos que publica y pedir que los corrija. Ahora, ¿cuál es el dato y cuál es la información? El dato es, me llamo de tal manera, tengo tal edad, y ahí empezamos en un terreno que la privacidad, a mí me ha tocado casos donde me han reclamado la privacidad, por ejemplo el domicilio. Lo voy a contar porque es un caso muy sencillo. O el DNI, sí. El caso era de un perito calígrafo, creo que era. Este buen señor, nosotros hacemos concursos de peritos, los peritos se inscriben y se anotan, y después son peritos oficiales a quienes los jueces llaman. En los peritos contables es común que el perito tenga una oficina, no era calígrafo, era contable, que el perito tenga una oficina. En este caso no, el señor tenía su trabajo en su casa. Nosotros publicamos todos sus datos y el domicilio que él declaró como domicilio comercial. Al poco tiempo recibo yo la queja de este buen señor diciéndome: yo manejo casos sensibles donde la información financiera es importante y estoy sujeto a presiones porque usted publicó mis datos. ¿Y tenía razón o no tenía razón? Se resolvió para mí fácil, porque si él me da como domicilio comercial su casa, lo lamento. Yo no publiqué la dirección de su casa, él me la dio. Pero ya ven ustedes cómo la
la sensibilidad del dato es hasta dónde el dato es público o es privado. Información es un poco más, es lo que se le agrega al dato. En el caso nuestro, la información pertenece a las causas judiciales que se manejan. Esos son datos privados y nuestros. El dato público es el dato individual de la persona. Vamos a hacer un espacio de preguntas. Yo me voy a acercar porque es el único micrófono inalámbrico que tenemos. Y después vos, Nicolás, si querías decir algo. ¿Sí? Mientras yo bajo, así me das tiempo. Yo quería hacer una preguntita al Comodoro, pero sin incomodarlo, y si no la quiere responder se entiende. En algún punto quizás no estemos muy lejos nosotros de seguridad ofensiva y las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Digo, porque Estados Unidos abiertamente habla de que ellos, que en el mundo se está haciendo espionaje entre los distintos países, y Estados Unidos abiertamente dice que ellos son los mayores productores de espionaje, para llamarlo de esa forma, a nivel mundial. Y China, sí. Bueno, ellos decían que eran ellos, pero posiblemente sean los chinos también, ¿no? Pero la pregunta era si también en la Fuerza Armadas hay un área de seguridad ofensiva. Pero no contestar. No, el tema lo puedo contestar porque legalmente no tenemos el amparo para poder hacer ese tipo de tareas. Es un tema que se viene, es un tema en discusión, pero la problemática que se plantea es, sobre todo Internet nació anárquica y sigue siendo anárquica, no hay países, no hay personas, no hay nada. Con lo cual es un punto de vista que uno podría decir, bueno, yo como Fuerza Armada me puedo poner a practicar y no hay ningún problema. El tema es que uno sabe que depende del peso específico que tenga cada país, hay ley o no hay ley. En el caso de Argentina no está nada regulado, nosotros no podemos, por ley de defensa, tomar medidas ni siquiera investigar aquello que no sea una Fuerza Armada entrando, y una Fuerza Armada implica que depende de un país, entrando a la frontera nuestra. Entonces, en ese punto estamos a la defensiva. Se está investigando, se está hablando, se está diciendo, uno mismo se está preparando, pero en este momento legalmente no se puede hacer. Sería lo óptimo y es lo que la mayoría de los que estamos en el ámbito de la seguridad informática y seguridad de información pretendemos. Y aparte porque basta con entrar en internet, poner ciberguerra, ve que ya está muy avanzado. En el caso que vos decías, Estados Unidos tiene un cibercomando general y cada Fuerza Armada ya creó su cibercomando propio. Y vimos que hubo ataques, el más resonante de todos fue el de Estonia, que recibió por parte teóricamente los rusos. Así que es algo que se viene. A ver, yo les introduzco, estoy del lado de la nube de Omar, de Octavio, soy responsable de la seguridad. Y la pregunta está orientada hacia la concientización, además de la intrusión de penetración, voy hacia la concientización. Para mí es un pilar fundamental de lo que es la seguridad, y la pregunta es esta. Hace muchos años hay gente que empezó ya en seguridad porque le pasó algo, después fue porque hubo compliance, después fue porque apareció algún paranoico que dijo tenemos que poner seguridad, y otro. Y si ponemos en otra barra grandes empresas, medianas y chicas, mi pregunta es ¿en qué cuadro van viendo que eso va creciendo ustedes que son empresas que dan servicio de no solo test de intrusión, sino también concientización y otros servicios de análisis de riesgo de lo que es la seguridad? ¿Cómo está creciendo eso? Porque todavía veo algunas personas que dicen no ando en mi área de seguridad. ¿Sí? Entonces hay un tema de, más que decir hagan su propio test de intrusión, más un tema de concientización, porque como dijo alguno de ellos, tenemos que salir a vender un test de intrusión es el compilador de mi sistema operativo. ¿Sí? Entonces la concientización se está moviendo en un ambiente
cual a nosotros nos cuesta llegar, y por otro lado está muy influenciado porque la vida cotidiana de las personas se metió en lo que es la seguridad de la información. O sea, la vida cotidiana de hoy día, creo que no me acuerdo quién me contaba el otro día que le robaron la casa, un colega nuestro le pregunta, ¿y publicaste en algún lado que ibas de vacaciones? Sí, por supuesto, en Facebook. ¿Y eso qué tiene que ver? La verdad que le vaciaron la casa. Entonces, ese tipo es un ejecutivo de una empresa que quizás no contrata técnicos, ya no tiene idea de lo que es la seguridad. Sin embargo, publicó ese tipo de información en su Facebook. La pregunta es, ¿cómo está creciendo en esos cuadros que yo planteaba? Me pasó algo, compliance, paranoico, otros, dentro de grandes empresas medianas y chicas. Voy a contestar en lo personal, me parece que está evolucionando de la forma en la que comentás, o evolucionó de la forma en la que comentás. El factor humano, la conciencia de seguridad siempre fue la asignatura pendiente, porque creo que es lo más complejo de encarar, lo técnico se puede resolver de manera simple. Y creo que de alguna manera hoy estamos justo en una especie de punto de inflexión donde, como vos decís, de lo laboral también se está viendo dentro de lo personal. Y dentro de lo que es el usuario final, en su casa o en su trabajo, quizás los riesgos que tenga, las problemáticas a las que se enfrente sean similares cuando está en el trabajo o cuando está en su hogar. De hecho, lo que el oficial de seguridad a lo mejor le transmite como recomendación dentro del trabajo, él se lo puede transmitir a su hijo adolescente como recomendación a la hora de publicar contenidos en las redes sociales, por poner un ejemplo. Y creo que eso facilita mucho el entendimiento, que creo que es algo que está pendiente. Creo que acá lo que falla es la comunicación, la manera en la que nos dirigimos. Alguien decía por acá que el área de seguridad no es un área querida dentro de las organizaciones. Y eso es relativamente una paradoja, porque en realidad alguien que te brinda seguridad a tu organización, ¿cómo podés tener una visión negativa de la persona que te cuida tu información? Y en realidad quizás es de la forma en la que uno lo comunica. Muchas áreas de seguridad van contra el negocio, o muchos negocios ven el área de seguridad como que van contra el negocio, cuando en realidad tiene que ir conjuntamente con el negocio. Y creo que trabajar en lo que alguien comentaba ahí, como vender internamente o trabajar en el marketing interno del área de seguridad, también es fundamental para lograr el apoyo. Yo creo que primero tenemos que transmitirle, por un lado, a los dueños del negocio, cuál es el rol del área de seguridad, cuál es la función del área de seguridad, claramente, no que es una área que es pura y exclusivamente un órgano de control. Y de alguna manera a partir de ahí empezar a construir o a desplegar las estrategias que tenemos. Pero me parece que si no contamos con ese tipo de comunicación clara y efectiva, me parece que las cosas van a seguir como están siendo ahora, que son totalmente reactivas. Es una opinión. Yo creo que has abierto un tema espectacular. Porque en esto de hacer concientización estamos mucho más habituados a chequear en un mail que la punta no sea un Excel y que no logramos. Estamos más maduros para ese tipo de cosas. Ahora, cuando nosotros vamos en la compañía, ponemos que nos vamos de vacaciones en el Facebook, o cuando estamos compartiendo alguna información porque nos gusta que nuestros amigos sepan que estamos trabajando en un proyecto que tiene muy buena onda, súper innovador y que nos va a diferenciar de nuestros competidores. Quizás no tomamos conciencia de que, por ejemplo, todas las cosas que se comparten en Facebook son de Facebook. Y la propiedad intelectual se pierde. Diciendo que a través de fuera de oficina que decía yo voy a estar de vacaciones, hablé con fulano de tal, se llevó todas las fuentes del programa porque le dijeron, mira, yo hablé con fulana de tal, ahora está de vacaciones, me dijo que cualquier cosa hablara con ellos, y fue la oficina el que abrió la puerta para que él obtuviera todas las fuentes, inclusive le preguntaron al jefe de seguridad, mire, tenemos que entregar todas las fuentes. Sí. ¿Qué dice la paranoia? La paranoia dice, bueno, pongamos alguna solución de data leakage prevention, pongamos, cerremos todas las puertas. Creo que es alrededor de 1993 que la gente se preguntaba, ¿le doy bola a internet? ¿O no? Yo creo que esto no hay duda, ya no se discute más si hay que darle bola al social media, si vamos a estar o no vamos a estar. Es útil, se puede usar bien o se puede usar mal. A mí me gusta lo que ha hecho IBM, que viene haciendo en realidad desde 2005. Ellos lo que están haciendo es un esfuerzo conjunto con sus propios empleados. Han hecho hacia adentro lo que se dice también crowdsourcing. Lo que han hecho básicamente es poner una wiki interna donde los empleados mismos ponen las reglas de etiqueta y lo que van comentando entre ellos, fijando las reglas que son piolas para estar haciendo de esto un buen uso. Acá hay otra pregunta.
querías sacar. Hola, ¿qué tal? Yo estoy más del grupo de aquel lado, porque bueno, yo soy CSO de la Universidad Nacional del Litoral, a su vez un poquito también de aquel lado, porque junto con mis socios estamos en una consultora, no tenemos foco en la parte de penetration test, sino también más vale en la parte de aseguramiento. Y la pregunta es para el grupo de países. Con respecto, primera pregunta y vinculada a la segunda es, ¿contrataron un penetration test? Primera pregunta, y en caso de que lo hayan hecho, ¿qué cuestiones consideran, o sea, qué evaluarían de la compañía a la cual ustedes están contratando desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo? ¿Qué es lo que evaluarían a la hora de contratar una empresa que le haga este tipo de servicios? Bueno, yo hablo. No contratamos un penetration test externo. Sin embargo, usamos asiduamente los servicios del equipo de penetration test interno que tenemos para otras áreas de la compañía. De hecho, un gran número de los proyectos que iniciamos tienen que pasar por una serie de filtros o de puertas para distintas fases de desarrollo que incluyen una auditoría o un penetration test de esa cosa en particular. Personalmente creo que podemos hacer mucho más de lo que realmente hacemos, pero eso ya es una cuestión personal porque en realidad como profesional de la seguridad informática y como tipo que se dedicó mucho tiempo a hacer penetration test, ahora digamos en otra función, siempre y por la mentalidad de estar siempre buscando el problema y el agujero, siempre digamos como que nunca me conformo con hasta donde se llega y siempre espero un poquito más. Pero digamos, ¿cuáles son las cosas que evaluamos como positivas y cuáles son las cosas que evaluaríamos como negativas si tuviéramos que contratar un servicio de esas características? Hay una cosa que es que generalmente se sobredimensiona, pero que es muy importante, igual que es el conocimiento técnico del equipo. O sea, realmente es un equipo que sabe lo que está haciendo y que va a entender y explotar en el sentido no de vulnerabilidad, sino explotar en el sentido de investigar a fondo las cosas que tengo yo, la tecnología que tengo, los procesos, etc. Y va a entender mi negocio, tiene capacidad de entender mi negocio para darse cuenta que es importante y que no. Esto es así porque un penetration test generalmente está acotado en el tiempo. Entonces depende mucho del equipo que contratás que tenga la capacidad de adaptarse rápido en el tiempo acotado que tiene para hacer el trabajo y encontrar cosas que pueda valorar. La otra cosa que es importante no es técnica y es la capacidad de comunicación y de dar resultados que sirvan para algo y que estén adecuados con las expectativas del que los contrata, en este caso nosotros. Por ejemplo, en el caso nuestro no nos interesa usar un penetration test para vender la necesidad de implementar seguridad. Somos una empresa de seguridad. Dentro de nuestra empresa ya hay una conciencia de seguridad. No queremos tanto, si bien es importante, pero no queremos tanto crear conciencia, sino más bien identificar acciones de corto plazo y más de largo plazo para mejorar la postura de seguridad que tenemos en el proyecto específico que estamos auditando. Eso es muy distinto que buscar un penetration test para que se encuentren problemas y que después se puedan usar los resultados para justificar otro tipo de iniciativa. Y el equipo que lo haga tiene que tener un entendimiento de cómo buscar las cosas y cómo transmitir los resultados después. Eso, para mí, la combinación de esas dos cosas es muy importante. Hay una tercera que es muy importante y que seguramente los colegas acá van a mencionar inmediatamente en cuestión de segundos, que es el background y la experiencia y las referencias y digamos cómo me aseguro que el equipo que va a hacer el penetration test o el equipo que va a hacer el penetration test no va a venir y me va a robar toda la información y la va a usar para cualquier otra cosa. En ese sentido,
la experiencia del background es también importante, pero por otro lado, y poniéndome desde el punto de vista de nuestros inicios, cuando éramos en nuestra empresa, éramos 6 tipos que empezamos a los 20 y tantos y no teníamos una, digamos, referencia de experiencia previa, siempre hay que empezar de alguna forma, y los que están empezando no tienen un poco de un gran background o referencia. Entonces hay un montón de evaluación de carácter y de criterio amplio, que es un riesgo, pero es importante. Iván, a mí me queda esto estadísticamente hablando, ¿no? Generalmente el perfil de investigador no tiene un background académico, o sea, no hace un curso en la universidad, no tiene una ingeniería, una licenciatura, no hace un posgrado. En cambio, sí, el perfil del CCO, del CEO, apunta a eso, porque es más visión de uno de los objetivos es, en el bueno uso la palabra vender, ¿no? Vender la seguridad adentro de la compañía. ¿Cómo hacen ustedes, o cómo hacen los CCOs para ofrecer un producto o un proyecto al gerente general, al director nacional, al que corresponde según si es un organismo público y demás? Ustedes dijeron recién, lo había dicho Mariano, le venden al CCO la propuesta. ¿Sí? ¿Cómo hacen? ¿Qué van? ¿Juegan con este ida y vuelta de la inseguridad que por ahí los CEOs son conscientes o no hay conciencia de eso? ¿Cómo hacen para vender ese proyecto de seguridad? Yo creo que cada organismo es un mundo aparte y uno tiene que ver como responsable de seguridad cuál es el perfil en el caso mío del superior, o el perfil del directorio, de la gerencia a la cual tiene que venderle el producto. ¿El perfil de conocimiento? No, el perfil en cuanto a la seguridad, porque por ahí le puede interesar mucho y no es necesario buscar vulnerabilidades para decir, mire, tenemos este problema y que lo digan de afuera. Por ahí el perfil es que, por más que tengamos todo y uno lo haya detectado, no le creen y dicen, necesito que venga uno de afuera. Por ahí el perfil es alguien que está constantemente actualizándose y dice, che, mirá, puede pasar esto, vi que hay un boletín de Microsoft que pasa tal cosa, o que tal empresa dijo que hay vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas. ¿Cómo andamos en la seguridad? Y uno aprovecha. Yo creo que lo que uno tiene que ver es qué es lo que tiene en la cabeza la organización, qué importancia le da o no a la seguridad, y ahí verá si es necesario recurrir a ellos, si es necesario decir, bueno, pasó tal cosa. Lo que me preocupa, Oscar, ahora le doy la palabra a Mariano, es los CEOs son conscientes de todas estas cosas, porque no creo que sean conscientes de las vulnerabilidades. Patricio me sigue. Es muy difícil vender proyectos de seguridad cuando no es muy complicado mostrar el retorno de inversión del proyecto de seguridad. Lo que uso yo mucho para soportar proyectos de seguridad en infraestructura son informes de auditoría, o cuando se tienen expuestos identificados ya sea por auditoría interna o externa. El proyecto puntual de Penetration Test a mí me está costando muchísimo venderlo, por lo que me planteaban antes, la incertidumbre que hace la compañía que está haciendo el pentest con la información que obtiene, tiene forma de garantizar la disponibilidad de los servicios al momento de hacer los test de intrusión y cosas por el estilo. Es muy complicado. Ahora te doy Martín y Oscar, Mariano iba a decir algo. Sí, complementando un poco por ahí con la pregunta que había surgido de si nosotros contratamos Penetration Test o qué sería interesante evaluar. En mi caso, nosotros tampoco contratamos servicios externos por ahora, pero me parece que un poco lo que me comentaba Iván, de que atrás de la empresa que estés contratando para hacer un Penetration Test hay gente, ¿sí? Los que hacen el trabajo son personas físicas. Entonces, para mí lo más importante sería saber quiénes son esas personas y qué características tienen, qué conocimientos tienen. A nivel técnico es fundamental saber qué tipo de conocimiento tienen. Y completando con lo que decías vos del tema de que no, en general los researchers o los pentesters no tienen un background académico, o sea, por ahí es algo que yo no creo demasiado, pero está todo el tema de certificaciones de seguridad, Certified Ethical Hacker o CISP o lo que sea, que puede llegar a servir como un tipo de referencia. Digamos, esto es totalmente subjetivo a quien lo considere. Y un poco lo que comentaba Iván de ver cuáles son los resultados que te brindan. Entonces, por ahí una idea piola sería pedirles un informe modelo, ¿sí? Anonimizado de un pentest que hayan hecho antes, y que vos puedas ver si el tipo de información y cómo la presentan, cómo la comunican, si a vos te va a servir o no. Y otra cosa que quería decir, comentando un poco lo que venían hablando acá, es también un poco qué difícil es, me imagino, vender internamente, digamos que todos lo vemos, qué difícil es vender internamente un pentest
creo también un poco que es la responsabilidad de nuestro lado, como pentester y como comunicadores, es decir, creo que es un poco hablar el lenguaje también de nuestro interlocutor, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo un pentest a una gran corporación y le mostramos que es posible tener root en todos los sistemas, ¿sí? Tomar control de todos los sistemas operativos y mostramos una captura de una consola con una ejecución de comandos. Si eso escala, digamos, si eso escala y llega a un gerente, si bien una persona técnica puede identificar el riesgo claramente de qué significa que alguien tenga root en un sistema, un gerente no lo va a entender eso y no le va a dar valor, ¿sí? Y por ahí el retorno a la inversión o un poco la concientización viene a decir, bueno, que es algo que por ahí hacemos nosotros particularmente, es decir, hacemos un penetration test, sí, se puede tomar root de un sistema, se puede hacer administration de un sistema. Ahora, ¿cuál es el riesgo del negocio? ¿Sí? Una cosa simple que hacemos es capturas de transacciones, ¿sí?, de negocio que podríamos haber ejecutado con esos privilegios. Obviamente no se modifica nada, no se crea nada, ¿sí? Y digamos, desde el punto de vista para el consultor es prácticamente lo mismo, pero le permite comunicar de otra forma, ¿sí? Exactamente el mismo riesgo es comunicado de otra forma que los gerentes pueden entender realmente a qué se están exponiendo. O sea, te estoy mostrando esto. Si yo fuera lo que no soy, yo ya estaría haciendo transacciones bancarias, por ejemplo. O sea, cualquiera que hubiera descubierto esto, que por ahí no era tan difícil descubrirlo, solamente se necesitaba el conocimiento específico que mucha gente tiene hoy en día, buena y mala, cualquiera podría llegar a esta situación. Si cualquiera hace un clic aquí y hace una transferencia bancaria. Que es lo mismo que hacemos, que se hace en común, es decir, mirá, cualquiera puede ser root, ¿sí? O cualquiera puede ser, en el caso de SAP, SAPOL, lo que fuera. Pero si uno no traduce eso al impacto real del negocio, no, o sea, es más difícil comunicarlo, me parece. Martín, Oscar tenían ahí. Sí, fue evolucionando todo lo que iba a decir. De alguna manera creo que, y esto me lo han explicado así, voy a tratar de transmitírselos como lo aprendí. La cultura, porque creo que es un tema cultural también, occidental, fue más enseñada con el cuento de los tres chanchitos. O sea, que hacer la casa rígida con ladrillos es lo mejor que puedes hacer y no, digamos, otro tipo de estructura. En cambio, las orientales van en búsqueda de la caña de bambú. La caña de bambú lo que tiene es que es suficientemente rígida y a la vez flexible para poder soportar esos vientos que de otra manera no ayudarían. Cuando de flexibilidad se habla, estoy hablando de esto de que estaba mencionando él, de poder hablar en el idioma del otro. Nosotros tenemos que ser suficientemente flexibles para entender que es un pentest, pero nunca lo podemos llevar a la mesa de humor. Sería ridículo. Hasta nos desprestigiaríamos nosotros. Creo que al hablar del mismo lenguaje del otro, le estamos incluso dando respeto al otro. ¿Qué va a entender un bot? El bot va a entender una cuantificación del riesgo, y si puede ser en especios económicos. ¿Sí? Un riesgo va a tener de alguna manera un valor de pesos, una probabilidad de sucesos, y sí creo también, como decía vos, Oscar, que cada compañía va a tener particularidades. Al final el riesgo no solo va a ser ese peligro que hablábamos recién, sino también va a tener una segunda componente que es el escándalo. ¿Sí? Y eso va a tener que ver con otros factores culturales de la compañía. Seguramente que al dueño se le escape un mail con un video que no quería que se vea, digamos, va a ser una cosa mucho más escandalosa que tal vez otra que en realidad para otra persona sí sería mucho más riesgoso. Justamente la idea que me quedaba por completar a mí, un poco la termina de definir él, es que normalmente cuando en una empresa privada se quiere hacer o se presenta el caso de negocio para apoyar el tema de seguridad, se va a la parte económica. En las empresas del Estado quizás el problema es que lo económico no es tan importante y sí muchas veces es la imagen, es los datos que quedan, acá como decía en el caso del Poder Judicial, caso de él, o qué pasa si una información de una Fuerza Armada, de una policía queda expuesta, y ahí es donde quien está en la seguridad tiene que hacer esa traducción, porque ir y decirle, necesito capacitación para la gente, le van a decir, yo tengo otra cosa más importante. Yo en el caso de Fuerza Aérea pido plata para seguridad informática y me dicen, sí, pero para mí más importante que vuele un avión y no la seguridad informática. Ahora, cuando uno le demuestra, sí, pero lo que pasa es que si se enteran de tales datos o hay una manipulación de tales datos, de tal información, porque la red no es segura y el avión no solo no va a poder volar, sino quien le está dando una orden
va a ser interrumpida esa orden, ahí quizás uno cambió el mensaje, hizo la traducción para que lo entiendan los niveles superiores y ahí le van a dar el dinero que necesitan. Por eso decía, cada empresa o cada organismo tiene una cultura diferente y hay una forma diferente de llegar. Por ahí la económica, por ahí el tema de la imagen, por ahí el tema de los daños que puede recibir. Un poco extendiendo lo que comentan los colegas, creo que nuestra función como responsables de seguridad es precisamente traducir lo técnico que necesitamos entenderlo y comprenderlo a un lenguaje dirigencial para que pueda existir ese vínculo de información saneada, digamos. En mi caso particular, la tarea mía fue bastante simplificada, por suerte, por una fuerte convicción de la directora nacional y de la cúpula directiva de que el CINTI sin seguridad no camina. Eso realmente, un poco ampliando lo que dice Oscar, depende de organización. En mi caso, me facilita mucho las cosas, pero creo que también ayuda un poco a esa traducción con el management, ayuda lo que sería el análisis de impacto negocio, que es un poco la formalización de los comentarios que han hecho antes en la mesa. Es decir, es identificar los activos informáticos en un orden de criticidad creciente y, digamos, ver cuáles son las papas más calientes que atender. Eso es un lenguaje que claramente entiende el management y es, digamos, en esa terminología hay que manejarse para poder comunicar el riesgo que uno siente, digamos, internamente que tiene la organización. Iván. Sí, yo coincido con lo que se ha dicho hasta el momento, me parece que eso es una cuestión clave, aparte haciendo referencia a la pregunta de la colega sobre el grado de concientización en las distintas organizaciones sobre seguridad informática. A mí me parece que el grado de concientización, en mi experiencia, es una función de el valor que se le da a la información en esa organización. Aquellas organizaciones donde la información tiene un valor mayor, que puede ser de organizaciones de cualquier tipo, un ejemplo de esto podría ser un banco, pero puede ser organizaciones de cualquier tipo, tienen una conciencia de seguridad mayor que aquellas en las que el valor de la información no es tan patente. Ahora, la cuestión es cómo vender proyectos de seguridad dentro de la organización. Creo que está ligada a eso también, y coincido en que tiene que ver con el propósito de la organización. Difícilmente en las Fuerzas Armadas o en un organismo de gobierno se pueda vender un proyecto de seguridad en función del dinero que se podría dejar de ganar, que es distinto por otro lado, y es importante hacer, para mí es importante hacer la salvedad, es distinto de lo que se podría perder. En general, en las organizaciones con fines de lucro, en las empresas, una cosa típica que se hace al tratar de vender un proyecto de seguridad es hablar de pérdidas. Y cuando la organización tiene un fuerte componente de negocios que está basado en la información, hablar de pérdidas no está tan bueno. Es mucho mejor hablar de lo que se puede dejar de ganar y asociarlo a proyectos específicos de generación de recursos que pueden salir mal. Eso hace las cosas más fáciles porque ahí es donde están, digamos, las cabezas que están en el negocio y que tienen que generar recursos y donde entienden que el riesgo es para generar negocios, no por lo que se puede perder. Es una, digamos, es una vuelta de tuerca que es interesante, pero que está asociada a prácticas de manejo de riesgo modernas que, por lo menos en lo que a mí respecta, parecen funcionar mejor que las cosas un poco más viejas de pensar en seguridad como un costo o como una posibilidad de pérdidas que pueden llegar a ser catastróficas. Pero las pérdidas económicas no son solo las que afectan a la pérdida de imagen hoy en día. Para mí es mucho más costosa que la pérdida económica, porque la pérdida de imagen te puede hacer caer una empresa. Hoy día todas las empresas que tienen clientes que no son cautivos, que tienen clientes que se los tienen que ganar, la imagen es todo. Vos dejás de comprar si te atienden mal, vos dejás de comprar si le hackearon la página, no metés tu tarjeta de crédito, si te están vendiendo
cuando se habla de imagen es un valor intangible. O sea, ¿cómo se puede traducir? Y ese es un ejercicio interesante, y hablaba de marketing. ¿Cómo se puede traducir la pérdida de imagen a dejar de vender? ¿Cuánto vamos a dejar de vender? Y ese es un ejercicio que puede contestar el gerente de marketing. Preguntarle al gerente de marketing, si pasa tal cosa, ¿cuál es tu estimado de cuánta gente menos nos va a comprar si pasa esto? Nosotros somos los expertos de seguridad, te decimos esto puede pasar con cierta probabilidad. Ahora, vos sos el experto de negocios, si pasa, ¿cuánto menos vas a vender? Decime. Y ahí se le pone un número que es un estimado, pero sirve. Bueno, yo tenía también un número que nos estamos olvidando, me parece, y que yo estoy viendo como una tendencia ahora, por lo menos en las empresas grandes que estamos trabajando en Estados Unidos, que es el valor, que también sirve quizás para el retorno de inversión, es el valor que tiene el ataque. Porque nosotros decimos, bueno, está bien, entraron a unas redes de nuestro banco y llegaron hasta el servidor SAP. Bueno, ¿cuánto valió ese ataque? En tiempo, en inversión de gente. Entonces, en la medida que nosotros le vamos a poner valor a ese ataque, nosotros vamos a poder ir y decir, perdemos tanta plata con un ataque que sale tan poco. Y muchas empresas, nosotros cuando hacemos penetration test, nos dicen, bueno, en el penetration test, después armamos una tabla y decime, del 1 al 10, un atacante modelo, ¿cuánto tiempo le llevaría? ¿Qué niveles técnicos tiene que tener este atacante? Y en base a eso ellos priorizan qué arreglar y qué no. Más allá del impacto que tenga el ataque en sí mismo, sino la cuestión económica del ataque. Me queda algo así como resumen, yo te paso, Ezequiel, es los SEO sí pueden contratar a los hackers por una cuestión de vulnerabilidades o para ayudar a establecer el riesgo. Los investigadores todavía no me queda claro si pueden contratar a alguien externo para que le hagan algo interno, por ejemplo un abogado, que hay muchos en la sala, o un contador que le revise cosas. Porque ustedes son autosuficientes, generalmente el responsable de seguridad es autosuficiente dentro de la compañía. Todavía no me queda claro, me queda claro que los investigadores sí pueden aportar bastante a los SEO, pero ustedes trabajan de forma aislada, es el perfil, por eso el perfil, por el perfil que tienen. Ustedes van a ayudar a los SEO para establecer un presupuesto, porque van a decir cuáles son los puntos de riesgo que ven y los que no ven. Y los SEO van a tener el desafío de venderle, de alguna manera, conociendo al CEO, al director o al secretario, el que fuera, el proyecto de informática. No estoy haciendo juicio de valor, simplemente estoy haciendo un repaso de los puntos que me quedan en la cabeza como para consolidar. Nos quedan 10 minutos, por eso yo quiero estar a Ezequiel y después te paso a Carlos. No, yo creo que quería agregar dos cosas. Primero, una es, además de todo lo que se habló respecto de la comunicación y el nivel de efectividad que hay que tener con la comunicación, el tema de la imagen, el tema del dinero y demás, creo que antes de todo eso es muy acertada el punto en que cada empresa o cada tipo de empresa es muy particular en cuanto al nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar. Y creo que lo que tenemos que entender primero es cuánto nuestro dueño del negocio está dispuesto a aceptar. Si yo tuviese que proteger en otro ámbito de las cosas la vida de un paracaidista, no le diría, no te puedes tirar un avión porque cuando te caes te podés matar contra el piso. En realidad estaría atentando contra su propio negocio. Le tendría que decir, no fumes, porque en realidad te puede causar un daño a la salud o puede de alguna manera afectar tu vida deportiva. Y esa podría ser una forma de llegar mucho más efectivamente. A veces se sale a hacer alguna comunicación interna para vender seguridad sin tener claro cuál es el nivel de riesgo y el objetivo de negocio que está dispuesto a aceptar. Entonces me parece que también ese es un análisis interesante. Y volviendo a la pregunta que había hecho Nora, dentro del cuadrante, creo que los tipos de empresas que más contratan este tipo de servicios de seguridad en cuanto al análisis de seguridad, las auditorías de código y demás, son las grandes empresas y las medianas empresas. Todo lo que es el conjunto de pequeñas empresas, si bien está entrando dentro del mercado, todavía no es tan notorio la demanda o la necesidad de seguridad. O sea, internamente hablando como una pyme y desde el punto de vista de como una pyme prestando otros tipos de servicios. Y a la pregunta de Oscar, en lo personal tenemos contador, tenemos abogado y demás. Me parece que esas son cosas que no funcionaría la organización sin eso. Claro, sí. Sí, me parece que en el caso particular mío está quedando algo sin unir entre la posición nuestra y ella. Cuando nosotros, ¿para qué podemos requerir un penetration test o algo así? Yo en lo personal no contrato penetration test si no viene atado a una remediación. Es decir, quiero que si hubiera una vulnerabilidad me ayuden
resolverla. No solo a detectarla. Tenés una vulnerabilidad. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo la arreglamos? Ese es el nexo, es el puente que creo yo que hay entre nosotros y ellos. Nos quedan 10 minutos, me gustaría hacer un repaso de ustedes para alertar a la población que está concurriendo, que arriba también hay gente. ¿Cuáles son los riesgos que ven ustedes desde adentro de la compañía y desde afuera de la compañía? Claramente los investigadores le aportan un montón de parches de las grandes marcas, ¿sí? Que ustedes nombraron algunas, y las grandes marcas nos pasan las actualizaciones de forma automática y no nos damos cuenta del laburo que están haciendo ustedes, básicamente. Pero ¿cuáles son los riesgos que ven con la tendencia nueva que, bueno, Gartner hace poquito habló de cloud computing, la nube, la de Oscar o la genérica, pero habla de mobile, cloud computing, virtualización? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes ven ahora? Y en relación a esto, ¿cómo se puede ligar a los posibles delitos que a partir de 2008 ya tienen ley? Yo compliqué la pregunta. ¿A quién le preguntaba? ¿A ellos? No, a ustedes, es lo mismo. Yo, en lo personal, además de lo que vos nombraste, veo uno que es como el usuario final, todo usuario final, dentro o fuera de la organización, está involucrándose con las nuevas tecnologías, con el mundo web 2.0, lo que puede llegar a venir. Y lo que veo como desafío es tratar de entender que ese tipo de problemáticas no necesariamente se va a resolver con controles técnicos, que es una conducta social a la cual la tecnología en la cual la tecnología se utiliza como una herramienta, y me parece que es ahí donde hay que entender el desafío, donde puede haber un gran riesgo respecto del uso de la información, el manejo de la información, el concepto de privacidad, por supuesto, además de todo lo que has nombrado anteriormente. O sea que para la próxima tenemos que hacer un panel de psicólogos también. Sociólogos y psicólogos me parece que son dos tipos de perfiles que hoy son íntimamente psicólogos sociales, quizás más en este caso, para poder, como área de seguridad, entender al usuario y tratar de llegar al usuario de manera más efectiva. Lo veo totalmente válido, por lo menos. Guillermo. Yo tengo la visión de que el mundo está siendo cada vez más dependiente de la tecnología. Como tal, hay muchas organizaciones que no alcanzan a entender de su dependencia. Eso es peligroso para los que hacemos seguridad, digamos. Porque se van construyendo nuevas capas de tecnología que se montan arriba de otras que no están probadas, y eso hace que la complejidad vaya creciendo, y la complejidad no es amiga de la seguridad, al contrario, es enemiga de la seguridad. Entonces, yo entiendo que la seguridad va a ser un problema cada vez más latente en todo tipo de organizaciones. En particular, pensemos en lo que sería la telefonía móvil. 10 años atrás uno perdía un teléfono y perdía a lo sumo una agenda de direcciones. Hoy pierde un smartphone y pierde mucho más que una agenda de direcciones. Entonces yo veo un escalamiento de la dependencia del mundo con la tecnología, y me parece que las organizaciones tienen que entender esa necesidad creciente y obrar acorde a eso. Creo que el tema llave en esto de los delitos y qué tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de gerenciadores de la seguridad es capacitar, capacitar y capacitar, no solo por la seguridad a los usuarios, no solo por la seguridad de la organización en la cual estamos, sino por la seguridad de ellos mismos. Ayer estaba dando una clase para personal de la Fuerza Aérea en un curso de seguridad informática y en el área de derecho informático. Y uno le empieza a decir a la gente los problemas que hay por la mala cultura que tenemos los argentinos de que si todo es pirata es bárbaro, si todo es trucho es bárbaro, si yo lo puedo pagar lo más barato es bárbaro. Pero los problemas que eso conlleva cuando uno empieza a hacer banca electrónica. Entonces ya ese mismo problema que por ahí uno lo tiene en la empresa y lo tiene un poco más controlado, lo va viendo que esa cultura de tener todo fácil, todo, no me importa el tema de la licencia, no pasa nada, acá no pasa nada, pero le puede llegar a tener problemas patrimoniales y problemas incluso de la pérdida de la identidad digital de las personas. Entonces creo que todo se reduce a capacitar, capacitar, capacitar a la gente, no solo desde el punto de vista de lo que le puede pasar en la organización, sino también para que comprendan que eso mismo que uno está tratando de prevenir que suceda en la organización, le va a suceder a él por el hecho de que cada vez hay nuevas tecnologías
que no se conoce o no, uno no agarra los manuales para ver cuáles son los pros o los contras de esa tecnología, sino que directamente la utiliza, sin saber qué perjuicios puede traer. La parte de investigadores, unas palabras. Iván, ¿querés decir algo? Sí, con respecto al futuro, la seguridad informática, la evolución y los delitos, me parece que la legislación en materia de seguridad informática y en general en materia tecnológica legisla sobre el pasado, porque el ritmo de cambio de la tecnología es en general mayor que el ritmo de cambio de la legislación. Entonces, asociar los delitos y asociar o pensar en términos de seguridad informática en función de tecnologías específicas, smartphones, cloud computing, web 2.0, 2.1, o lo que sea la nueva cosa que aparezca el año que viene, dentro de 3 años, es una carrera que no termina nunca y en la que uno siempre está, digamos, tratando de alcanzar las cosas nuevas que están sucediendo en términos de delitos y de ataques. Los que no tienen que jugar con las reglas establecidas siempre tienen ventaja, y muchos de los que estamos acá tratamos de emular o de acortar esa ventaja, tratando de parecernos a ellos, pero me parece que la clave es más pensar en adaptarse al cambio. Ese es el problema principal, que no tenemos las cuestiones de nuestra infraestructura, ni el software, no tenemos nuestra cabeza ni nuestros procesos diseñados para trabajar y para desarrollarnos en un ambiente de incertidumbre, donde no sabemos bien qué es lo que está pasando, y para adaptarnos rápidamente a las cosas que cambian. Para mí esas son las dos claves sobre lo que hay que trabajar para mejorar las cosas, digamos, de forma sustancial. Si no, es simplemente correr detrás de la última técnica, el último ataque, la última tecnología, y podemos correr para beneficio de lo que estamos en el negocio de hacer esas cosas, podemos correr para siempre y seguir corriendo después también, sin que mejore mucho las cosas. Para mí es acostumbrarse a vivir con incertidumbre con respecto a la seguridad y adaptarse a los cambios. Bueno, estamos con tiempo cumplido. Quiero agradecerles la participación. La verdad hicimos bastante dinámico, hay un montón de cosas para volver a charlar. Yo creo que ahora que en el break seguramente se van a acercar para hacerle más preguntas, porque hay un montón de manos que levantar y yo, premiado por el tiempo, tenía que decirles que no. Quería leerles una frase que me pasaron en este ida y vuelta que tuvimos preparando la jornada. Dice así, no es anónimo, para no exponerlo, digamos, no me dice nada malo, pero me dijo que no diga el nombre. Dice: he participado en jornadas exclusivas de hackers por la EcoParty y exclusivas de ejecutivos por Gartner, ¿sí? Que hace poquito. Siempre los puntos comunes son las personas como seres humanos que somos y la confianza que hay entre ellas. Me llenaría mucho más de esperanza ver que hacker y ejecutivos realizan más cosas juntos, porque eso es el futuro. Con eso quiero cerrar. Un fuerte aplauso para todos ustedes. No se olviden nada y está el cafecito esperándonos en el -2. Gracias.